En 1987, en una mina abandonada del desierto de Arizona, un joven arqueólogo llamado Ignacio Montoya encontró un medallón de obsidiana que no debería haber tocado. Desde ese momento, algo comenzó a seguirlo, una sombra sin forma que solo él podía ver, una presencia fría que causaba accidentes a su alrededor y que parecía alimentarse de su miedo. Lo más perturbador es que esta sombra no era algo nuevo para su familia. Su abuelo Clemente también había sido perseguido por algo similar después de explorar esa misma mina décadas atrás, antes de desaparecer sin dejar rastro. Hoy te voy a contar cómo Ignacio descubrió que la sombra que lo atormentaba no era una maldición de mala suerte, sino algo mucho más antiguo y peligroso, un guardián ancestral que buscaba cobrar una deuda que su familia había contraído con la tierra. Antes de empezar, deja tu like para fortalecer el canal. Suscríbete para no perderte ninguna historia y comenta abajo de qué país me estás viendo. Así puedo conocerte mejor y traerte contenido cada vez más interesante. Esta historia te va a mostrar cómo un simple objeto puede desatar una cadena de eventos que conecta generaciones enteras, y cómo el pasado siempre encuentra la forma de cobrar lo que se le debe. Vas a descubrir qué escondía realmente esa mina del Arizona, qué fue lo que el abuelo de Ignacio robó de la tierra y por qué la sombra no descansaría hasta que se pagara el precio. Prepárate para una historia llena de misterio, pavor y la búsqueda desesperada de respuestas en las profundidades de una mina que guarda secretos que nunca debieron ser descubiertos. Esta es la historia de Ignacio Montoya, un hombre que tocó lo prohibido y tuvo que enfrentar las consecuencias de los errores de su familia. Ahora sí, sin más, que comience la historia de la familia Montoya. El polvo de la mina fantasma de Goldfield se pegaba a mi piel, como si quisiera recordarme que estaba pisando tierra olvidada. Pero lo que realmente me heló hasta los huesos no fue el viento seco del desierto de Arizona. Fue el medallón de obsidiana que encontré entre las rocas quebradas, idéntico al que había leído en los reportes sobre Ximena Valeriano, esa joven que había desaparecido de la memoria de su propia familia. En el momento exacto en que mis dedos tocaron la piedra negra y pulida, sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura, y entonces la vi por primera vez. Una sombra se levantó del suelo agrietado, más oscura que cualquier oscuridad que hubiera visto antes, sin forma definida pero con una presencia tan real que mi instinto me gritó que corriera. Pero no corrí, porque soy Ignacio Montoya, nieto de Clemente Montoya, el cazador de tesoros, y los Montoya no huimos de las sombras ni de las leyendas. Mi familia siempre fue conocida por su resiliencia y por un cierto escepticismo hacia las supersticiones que abundan en estas tierras fronterizas entre México y Estados Unidos. Yo me consideraba un hombre de ciencia, un arqueólogo amateur que buscaba hechos concretos y explicaciones lógicas, no fantasmas ni maldiciones de mineros muertos. Había venido a Goldfield para investigar la leyenda de la mina maldita que mi abuelo Clemente intentó explorar décadas atrás, antes de desaparecer sin dejar rastro alguno. Quería encontrar la verdad detrás del mito familiar. Quería entender qué había pasado realmente con mi abuelo y por qué nadie en la familia hablaba de él sin bajar la voz. Pero ahora, con ese medallón en mi mano y esa sombra siguiéndome a cada paso, empezaba a pensar que tal vez las leyendas tenían más verdad de lo que yo estaba dispuesto a admitir. La sombra no tenía ojos, no tenía boca, pero yo sentía que me observaba con una intensidad que me hacía sudar frío incluso bajo el sol abrasador del mediodía. Los primeros días después de encontrar el medallón fueron extraños, pero no aterradores, solo pequeños incidentes que yo intentaba racionalizar como coincidencias o cansancio. Una piedra rodaba misteriosamente cerca de mis pies cuando caminaba por el campamento.
Las luces de mi linterna parpadeaban sin razón aparente, y siempre había ese frío inexplicable que me seguía como una segunda piel. Pero lo peor era la sensación constante de estar siendo observado. Esa presión invisible en la nuca que me hacía voltear cada pocos minutos esperando encontrar a alguien detrás de mí. Y siempre estaba ella, la sombra, moviéndose en el borde de mi visión periférica, desapareciendo cuando intentaba mirarla directamente, pero siempre presente, siempre acechante. Intenté convencerme de que era el estrés, que había pasado demasiado tiempo solo en el desierto, investigando ruinas abandonadas, que mi mente me estaba jugando trucos. Pero entonces empezaron los accidentes más serios, objetos que caían de las estanterías de mi cabaña sin que nadie los tocara, puertas que se cerraban de golpe cuando no había viento, y ese frío que se intensificaba cada vez más. La sombra no me tocaba físicamente, pero su presencia causaba caos a mi alrededor, como si fuera un imán de mala suerte que atraía pequeños desastres constantemente. Me di cuenta de algo perturbador después de una semana. Cada vez que me asustaba o sentía pánico, la sombra parecía volverse un poco más densa, un poco más fría, como si se alimentara de mi miedo. Era como si mi terror fuera su comida, y mientras más me aterraba, más fuerte se volvía ella, creciendo lentamente, pero de manera constante. Empecé a hablar solo para demostrarme que todavía existía, que todavía era real, porque la presencia de esa sombra me hacía sentir como si yo fuera el que se estaba desvaneciendo. Intenté deshacerme del medallón de todas las formas posibles. Lo tiré al desierto pensando que la distancia rompería la conexión, pero al día siguiente apareció en mi mochila. Lo enterré bajo 1 metro de tierra y rocas, pero esa misma noche lo encontré sobre mi mesa de noche, brillando tenuemente bajo la luz de la luna. Incluso traté de venderlo en un mercado de antigüedades en Phoenix, pero el comprador me lo devolvió al día siguiente diciendo que le daba mala espina y que no lo quería en su tienda. Y cada vez que el medallón regresaba a mí, la sombra se volvía más intensa, más presente, como si el destino mismo me obligara a mantener ese objeto maldito. Fue entonces cuando decidí que si no podía librarme del medallón, al menos podía intentar entender qué era y por qué estaba conectado con mi familia. Volví a la vieja cabaña abandonada de mi abuelo Clemente en las afueras de Tucson, un lugar que la familia había dejado deteriorarse después de su desaparición. La cabaña olía a madera podrida y a recuerdos olvidados, pero yo sabía que si había respuestas en algún lugar, tenían que estar ahí entre las pertenencias de mi abuelo. Encontré una caja de metal oxidada escondida debajo de las tablas del piso, llena de diarios viejos, mapas rasgados y fotografías descoloridas de la mina de Goldfield. Las primeras páginas del diario de Clemente hablaban de su obsesión con encontrar el corazón de la montaña, algo que él creía que valía más que todo el oro del mundo. Pero conforme avanzaba en la lectura, el tono de sus anotaciones cambiaba de emocionado a preocupado y luego a francamente aterrado. Clemente escribía sobre una sombra que había comenzado a seguirlo después de una de sus expediciones a la mina, una presencia que él llamaba el eco de la oscuridad. Describía exactamente lo mismo que yo estaba experimentando: los objetos que caían, el frío inexplicable, la sensación de ser observado constantemente por algo que nadie más podía ver. Pero lo más perturbador era una frase que Clemente había subrayado varias veces en sus últimas entradas: el precio de lo que fue tomado de la tierra debe ser pagado. Mi abuelo creía que la sombra no era una maldición aleatoria, sino una consecuencia directa de algo que él había hecho, algo que había tomado de un lugar que no debía ser perturbado. Encontré un mapa detallado de la mina, con anotaciones en los márgenes sobre túneles secretos y cámaras ocultas que Clemente había descubierto,
pero nunca había compartido con nadie. Había dibujado símbolos extraños junto a una de las cámaras, símbolos que yo reconocí como antiguos glifos de advertencia usados por las culturas indígenas de la región. La última entrada del diario era apenas legible, escrita con una caligrafía temblorosa que decía: «La sombra no es enemiga, es guardiana, y yo robé lo que ella protegía». Sentí un escalofrío al leer esas palabras, porque significaban que mi abuelo había entendido algo importante antes de desaparecer, algo que yo necesitaba descubrir. Esa noche, de vuelta en mi cabaña cerca de Goldfield, la sombra se comportó de manera diferente. En lugar de acecharme desde las esquinas, se movió deliberadamente hacia la puerta. Era como si me estuviera invitando a seguirla, o tal vez ordenándome, y por primera vez, desde que la había visto, no sentí solo miedo, sino también curiosidad. Tomé mi linterna y el medallón, que ahora llevaba colgado al cuello porque sabía que era inútil intentar dejarlo atrás, y seguí a la sombra hacia la mina abandonada. La noche del desierto era fría y silenciosa. Solo el crujir de mis botas sobre la tierra seca y el susurro del viento entre las rocas rompían el silencio absoluto. La sombra me guió por un camino que yo había recorrido docenas de veces durante mi investigación, pero esta vez se desvió hacia una sección de la mina que siempre había ignorado. Había una pared de roca que parecía sólida, pero cuando la sombra se deslizó a través de ella como si fuera humo, me di cuenta de que era una ilusión, una falsa pared que ocultaba un túnel secreto. Empujé las rocas sueltas y encontré una abertura estrecha que descendía hacia las profundidades de la tierra, un lugar que mi abuelo Clemente había mencionado en su mapa, pero nunca había descrito en detalle. El aire dentro del túnel era denso y frío, mucho más frío que la noche del desierto, y cada paso que daba hacía eco como si estuviera caminando dentro de una catedral subterránea. La sombra iba delante de mí, moviéndose con propósito, y yo la seguía porque sabía que había llegado demasiado lejos para dar marcha atrás ahora. Después de lo que pareció una eternidad, bajando por ese túnel oscuro y húmedo, llegué a una cámara pequeña tallada en la roca viva, con paredes cubiertas de símbolos antiguos. Reconocí algunos de los símbolos como glifos de protección y advertencia, el tipo de marcas que las culturas antiguas usaban para señalar lugares sagrados o peligrosos. En el centro de la cámara, sobre un pedestal de piedra natural, había una pequeña estatuilla de piedra oscura que parecía absorber la luz de mi linterna en lugar de reflejarla. La estatuilla pulsaba con una energía fría que reconocí inmediatamente. Era la misma energía que emanaba de la sombra, la misma sensación de frío antiguo y profundo. Me acerqué lentamente y la sombra que me había seguido durante semanas se movió hacia la estatuilla, fusionándose con ella en un remolino de oscuridad. Por un momento, sentí un alivio tan intenso que casi me hizo caer de rodillas, como si un peso enorme hubiera sido levantado de mis hombros y pudiera respirar libremente por primera vez en semanas. La presión constante en mi nuca desapareció. El frío que me había acompañado se desvaneció y por un instante glorioso pensé que todo había terminado. Pero entonces la sombra se separó de la estatuilla y cuando lo hizo era más densa que antes, más fría, más presente, como si la estatuilla la hubiera energizado en lugar de absorberla. La sombra ya no me perseguía, pero ahora flotaba sobre la estatuilla como un guardián protector, y entendí finalmente lo que mi abuelo había descubierto demasiado tarde. La sombra no era una maldición personal contra los Montoya, era un guardián ancestral que protegía algo sagrado, algo que mi abuelo había robado o perturbado. El corazón de la montaña que Clemente había buscado no era oro ni plata, era esta estatuilla, un objeto de poder que las culturas antiguas habían escondido y protegido con magia oscura. Y cuando Clemente lo había encontrado y tocado,
había despertado al guardián, la sombra que lo persiguió hasta el día de su desaparición. Ahora yo había hecho lo mismo al encontrar el medallón, que claramente era una llave o un marcador conectado a este lugar y a la estatuilla. La maldición Montoya no era de mala suerte, era de retribución, un precio que debía pagarse por profanar algo sagrado y tomar lo que no nos pertenecía. Me arrodillé frente a la estatuilla, sintiendo el peso de generaciones de errores sobre mis hombros, y por primera vez entendí que no estaba siendo castigado, sino que estaba siendo guiado. La sombra quería que yo encontrara este lugar, quería que yo entendiera lo que mi abuelo había hecho y que de alguna manera corrigiera el error. Pero no sabía cómo hacerlo, no sabía si debía llevarme la estatuilla, dejarla aquí, o hacer algún tipo de ritual que no conocía. Observé la estatuilla más de cerca con la luz de mi linterna, y fue entonces cuando noté los detalles tallados en su superficie oscura. No eran solo decoraciones, eran líneas y símbolos que formaban un patrón, algo que se parecía a un mapa, pero no de caminos o ciudades, sino de algo más abstracto. Parecían representar ríos subterráneos, venas de la tierra, corrientes de energía que fluían bajo la superficie del desierto conectando diferentes lugares. Seguí las líneas con mi dedo, tratando de entender hacia dónde apuntaban, y me di cuenta de que todas convergían en un punto específico al oeste de donde estábamos. Saqué mi propio mapa de la región y comparé los símbolos de la estatuilla con la geografía real, y después de varios minutos de cálculos, encontré la ubicación aproximada. El mapa de la estatuilla apuntaba hacia el Valle Imperial de California, una zona árida conocida por sus granjas milagrosas que producían cosechas abundantes en tierra que debería ser estéril. Recordé haber leído sobre una familia en particular, los Castañeda, que eran famosos en la región por sus cultivos imposibles y por su conexión casi mística con la tierra. La estatuilla estaba señalando directamente hacia las tierras de los Castañeda, y eso no podía ser coincidencia. Sentí que estaba al borde de entender algo mucho más grande que la maldición de mi familia, algo que conectaba a diferentes familias y diferentes maldiciones a través de objetos antiguos como este. El medallón que yo llevaba, la estatuilla frente a mí y probablemente otros objetos que aún no conocía, todos eran piezas de un rompecabezas ancestral. La sombra seguía flotando sobre la estatuilla, observándome con esa presencia sin ojos, y sentí que me estaba dando una opción silenciosa. Podía dejar todo aquí, salir de la mina, intentar olvidar lo que había descubierto y vivir con la sombra siguiéndome por el resto de mi vida. O podía seguir el mapa, ir al Valle Imperial, encontrar a los Castañeda y descubrir qué conexión tenían con todo esto. No era realmente una elección, porque yo sabía que la sombra no me dejaría en paz hasta que esto se resolviera de alguna manera. Además, ahora sentía una responsabilidad hacia mi abuelo Clemente, hacia su memoria y hacia el error que él había cometido sin entender las consecuencias. Tomé varias fotografías de la estatuilla y de los símbolos en las paredes de la cámara, documentando todo lo que podía antes de salir de ese lugar. Cuando me di la vuelta para irme, la sombra no me siguió esta vez. Se quedó en la cámara flotando sobre la estatuilla como si su deber fuera protegerla ahora que yo había entendido el mensaje. Salí del túnel secreto sintiendo una mezcla extraña de alivio y anticipación, porque sabía que un capítulo había terminado, pero otro estaba a punto de comenzar. El medallón en mi cuello ya no se sentía como una maldición, sino como una llave, un objeto que me daba acceso a verdades ocultas que otros no podían ver. Conduje de regreso a mi cabaña mientras el sol comenzaba a salir sobre el desierto de Arizona, pintando el cielo de naranjas y rojos que parecían fuego. Pasé los siguientes días preparándome para el viaje al Valle Imperial, investigando todo lo que pude sobre la familia Castañeda y sus tierras milagrosas.
Encontré artículos de periódicos locales que hablaban de sus cosechas imposibles, de cómo podían cultivar vegetales y frutas en tierra que mataba cualquier otra planta. Había rumores y leyendas sobre un pacto antiguo, sobre espíritus de la tierra que bendecían sus cultivos a cambio de algo que nadie mencionaba abiertamente. Cuanto más leía, más me convencía de que los Castañeda estaban conectados con la misma red de maldiciones y objetos antiguos que había atrapado a mi familia. La estatuilla que había encontrado en la mina no era solo un artefacto aislado, era parte de un sistema más grande, una red de poder que conectaba diferentes lugares y diferentes familias. Y el mapa tallado en su superficie era una guía, una forma de seguir el rastro de ese poder hasta su origen o hasta su próxima manifestación. Empaqué mis cosas, incluyendo todas las fotografías y notas que había tomado, y me preparé para dejar Arizona y dirigirme hacia California. Antes de irme, volví una última vez a la mina, no para entrar al túnel secreto, sino para despedirme de alguna manera de mi abuelo Clemente. Dejé flores silvestres del desierto en la entrada de la mina, un pequeño tributo al hombre que había iniciado esta búsqueda sin saber a dónde lo llevaría. Sentí que la sombra, aunque ya no me seguía físicamente, de alguna manera aprobaba lo que yo estaba haciendo, como si finalmente un Montoya estuviera en el camino correcto. Subí a mi camioneta y comencé el largo viaje hacia el oeste, hacia el Valle Imperial, hacia la familia Castañeda y hacia las respuestas que esperaba encontrar. El medallón de obsidiana colgaba de mi cuello, pesado pero ya no amenazante, y las fotografías de la estatuilla estaban guardadas en mi mochila como un mapa hacia lo desconocido. Mientras conducía por la carretera desierta, pensé en Jimena Valeriano y en cómo nuestras historias estaban conectadas a través de estos objetos antiguos. Ella había encontrado un medallón idéntico al mío, y eso significaba que había más de uno, que esta red de maldiciones y guardianes era más extensa de lo que había imaginado. El sol se ponía a mis espaldas mientras me dirigía hacia California, y sentí que estaba conduciendo no solo hacia una nueva investigación, sino hacia mi propio destino, uno que había sido escrito mucho antes de que yo naciera y que ahora me tocaba descifrar. ¿Te gustó este video? ¿Quieres saber qué va a pasar cuando esa estatueta de piedra oscura llegue a la facenda de los Castañeda en el Valle Imperial de California? Entonces, mira el próximo video de esta serie. Muchas gracias por haber visto hasta aquí y nos vemos en el próximo video.